siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, Dios
Damos la bienvenida a todos y cada uno de los que nos están mirando a través de este video, a los hermanos que están aquí en la iglesia, aquí en la parte de abajo, en la parte de arriba. A todos les damos la bienvenida. Gracias a Dios por la oportunidad que usted y yo tenemos de celebrar esta Semana Mayor, Semana Santa. Y hoy viernes de crucifixión, hermano, recordando ese sacrificio que Jesús hizo por usted y por mí, le hago saber que no estamos aquí para crucificar a Jesús. No, Jesucristo es cierto, fue crucificado, pero estamos aquí para celebrar la resurrección de Jesús. Aleluya. El tema de hoy, hermano, en esta celebración, este Viernes Santo, es el poder en la locura. En 1 de Corintios capítulo 1 versículo 18 vamos a leer y después hacemos una oración. Dice la palabra del Señor, ahí está en las pantallas. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, dice la palabra del Señor, para los que se salvan, es decir, para nosotros, para usted y para mí, este mensaje es el poder de Dios. Aleluya. Quiero invitarle que incline su rostro y oremos a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das, Señor, de celebrar una semana más, Señor, una semana mayor. Esta semana, es cierto, mucha gente religiosamente se ha intentado o trata de acercarse a ti, pero termina esta semana, Señor, y se olvida, y vuelven muchos, Señor, a su mala manera de vivir. Pero estamos aquí nosotros, Señor, para hacerle recordar a esta gente, a nosotros mismos, oh Dios, la importancia de mantenernos en comunión, en santidad, no solo esta semana, sino todas las semanas de nuestras vidas. Padre, habla mi vida, mi corazón, en el nombre de Jesús. Aleluya. El poder en la locura, hermano, de la cruz. Pablo escribe a la iglesia en Corinto. Dice la palabra del Señor, hermano, que para ese entonces enfrentaban, hermano, muchos problemas, tanto dentro como fuera de la iglesia. Internamente habían problemas de inmoralidad, había problemas de herejías, y externamente eran atacados constantemente por los filósofos gnósticos de aquella época. Según esta doctrina, la salvación no podía recibirse por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Jesús, sino enseñaban que se recibía mediante la gnosis, o conocimiento de lo divino, que es un conocimiento superior a la fe. Ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse, decían ellos. El apóstol Pablo, a pesar de ser un intelectual, hace énfasis, iglesia amada, amado hermano, en que la salvación no era el resultado de un conocimiento meramente humano, no, sino que se requería tener fe en aquel, en el sacrificio de Jesús. Se había llevado a cabo, hermano, para satisfacer la justicia de Dios en contra del pecado, y de esa forma restaurarnos en nuestra relación con Dios. La cruz, iglesia amada, amados hermanos, amigos que nos miran por el video, hermanos aquí en la congregación que estamos en esta hermosa tarde, era un método de ejecución utilizado por los romanos y las culturas vecinas del Mediterráneo para castigar a los esclavos y extranjeros. Utilizada, hermano, oficialmente hasta el año 337 después de Cristo, pero aún se utiliza en algunos lugares del mundo. Jesús, iglesia amada, amados hermanos, no fue el primero ni el último. Era un método de castigo común en las naciones primitivas. Ser sacrificados en la cruz. Cruz, del griego estauros, palo derecho y puntiagudo.
Existía en 4 formas distintas, pero la que utilizó Jesús era conocida, hermano, como la cruz inmisa o cruz latina. Pesaba alrededor de 136 kilos. Jesús cargó sobre su nuca el patíbulo que pesaba, hermano, entre 35 y 57 kilos, desde el lugar de su flagelación hasta el Calvario. Pero ¿qué significa la muerte de Jesús en una cruz para usted y para mí, para nosotros el día de hoy? ¿Cuál es su mensaje? ¿Y por qué Dios elegiría un método tan extraño para salvar a la humanidad? Si usted quiere apuntar, los hermanos aquí presentes, si quiere usted apuntar en el estudio de este hermoso día. Número 1, el mensaje de la cruz. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, la palabra del Señor nos enseña y dice de la siguiente manera. Me explico, lo leímos al inicio. Perdóneme, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, ese mensaje es el poder de Dios. Aleluya. Amado hermano, amado amigo, personas que me escuchan en este hermoso día, Jesús murió en la cruz por nosotros y en nuestro lugar. Sí, hermano, Él murió por ti. Él murió por ti, por los que me están mirando. Murió por tu familia, murió por todos nosotros. Aleluya. Su muerte en la cruz es el emblema del cristianismo de nosotros. Y junto con la resurrección, aleluya, son los pilares de nuestra fe. La base del evangelio y la razón por la que el cristianismo existe es por la muerte de Cristo en la cruz. Su muerte no fue el resultado, note esto, de la traición de Judas, no, o por la falta de decisión de Pilato, ni mucho menos por la persecución de los líderes judíos, no. Aunque todos estos formaron parte de la historia de la crucifixión de Jesús, en realidad quien llevó a Jesús a la cruz fuimos cada uno de nosotros. Fuiste tú, hermano, fui yo. Fueron nuestros pecados los que clavaron al madero a Jesús. Cristo pagó para proveernos una oportunidad de salvación, aleluya. Eso es la salvación, una oportunidad de escapar de las horrendas consecuencias del pecado. La muerte de Jesús nos revela un sublime acto de misericordia. El justo pagando por los pecadores para hacer a los pecadores justos ante Dios. Vamos a las Sagradas Escrituras, 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: al que no conoció pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Aleluya. Pareciera una locura, hermano, que un Dios santo quisiera pagar el rescate de una humanidad pecadora, aún arriesgando a que esa humanidad le diera la espalda y se mofara de su amor. Pero aún así, Él se dio a sí mismo aquel día en Jerusalén, un día como hoy, un viernes como lo que estamos usted y yo celebrando. Un día como hoy, constituyendo un altar universal en el que correría la sangre del Cordero inocente y sin defecto, pagando por una humanidad culpable delante de Dios y merecedora de juicio. El mensaje de la cruz, hermano,
es un mensaje de misericordia, oh aleluya, en el que Dios no nos da lo que merecemos, sino que nos da la oportunidad, te da la oportunidad a ti y a mí de acercarnos a Él por medio de la fe, creyendo que la obra de Jesús es más suficiente, hermano, para que podamos ser reconciliados con Dios. Hoy más que nunca el mundo necesita escuchar este mensaje. Sí, Dios busca reconciliarse con el hombre. Solo así podremos, hermano, reconciliarnos con nuestro semejante, cuando experimentamos la verdadera reconciliación por medio de la cruz de Jesús. Aleluya. Jesús extendió sus brazos, se extendió en la cruz como una figura de la amplitud de la oportunidad que Él ofrece para todos en todos los tiempos y épocas y sin acepción de persona. El mensaje de la cruz es el mensaje de la reconciliación entre Dios y nosotros. Esto lo podemos mirar en Romanos capítulo 5 versículo 10. Aleluya. Dice de la siguiente manera las Sagradas Escrituras: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aleluya. Número 2, la locura de la cruz. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 19 al 23, hermano, las Sagradas Escrituras nos dicen: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. Sigue diciendo, versículo 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo. Y el versículo 21 dice las Sagradas Escrituras: ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Aleluya. Los judíos piden señales milagrosas, dice el versículo 22, y los gentiles buscan sabiduría. Y el 23 dice de 1 Corintios 1: mientras que nosotros, aleluya, aleluya, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje, dice la palabra, es motivo de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Y vaya que sí, iglesia amada, amados amigos y hermanos, vaya que sí parece una locura. Si intentamos razonar la cruz con una mente humana, no es muy difícil, nos es sin duda muy difícil entender. ¿Cómo es que un Dios santo elige salvarnos de una forma tan extraña? De hecho, entre los mayores cuestionamientos que los que se declaran ateos hacen al cristianismo es acerca de la veracidad e historicidad de Jesús y su muerte en la cruz e inclusive de la resurrección. En realidad, hermano, desde los tiempos de los primeros cristianos existieron teorías que buscaban negar, buscaban negar el hecho de que Cristo había resucitado. Cuestionaban su encarnación, cuestionaban su deidad, cuestionaban, hermano, si poseía un cuerpo humano y si solo era un espíritu. Es más, cuestionaban si Jesús sufrió realmente en la cruz o si su divinidad hizo que Él no sintiera dolor alguno. Y hasta habían quienes dudaban el hecho, hermano, de que Jesús haya derramado sangre humana, su propia sangre en la cruz. Y es que mientras más lo pensamos, menos sentido tiene
Parece esto locura. Parece loca la manera en que Dios eligió salvar a la humanidad. ¿Cómo es posible que un Dios santo y que no tiene necesidad de nada elija pagar con su propia sangre por un mundo pecador y perdido? Muchos dicen que la fe y la razón no pueden funcionar juntas. Pero la verdad, hermano, es que la Biblia nos manda a tener una fe racional. Esto lo podemos mirar en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Lo puede usted mirar allá en casa. O en otras palabras, una fe inteligente. Después de todo, como dijo aquel hombre Galileo Galilei, ¿por qué nos daría Dios intelecto y razonamiento si no quisiera que lo usáramos? Dios quiere, iglesia amada, que razonemos, que pensemos, pero debemos de admitir que mientras intentamos entender a Dios con nuestras propias explicaciones, estaremos sin duda perdidos. Dios no puede ser probado por la ciencia. Pero tampoco, hermano, puede la ciencia probar que Dios no existe. La realidad es que la grandeza de Dios no puede ser comprendida en totalidad por nuestras mentes humanas y finitas. Si queremos conocer en realidad a Dios, tendremos que buscar entender, hermano, todo lo que Dios ha revelado acerca de sí mismo. Debido a que Dios es grande e infinito, solo Él podría describir quién es Él. Aleluya. Esto lo podemos ver en las Sagradas Escrituras. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Aleluya. La palabra del Señor dice así: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, no, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, dice Jehová, que yo soy Jehová, que hago misericordia, hago juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria a Dios. Mientras no entendamos esto, iglesia amada, amado amigo, persona que me estás escuchando, personas aquí en el santuario, mientras no entendamos esto y no usemos la inteligencia, no seremos capaces de comprender el plan de Dios para salvar a la humanidad. Entonces, hermano, el mensaje de la cruz nos parecerá una locura. ¿Cómo es que un Dios santo quiere reconciliarse con el malvado pecador y lo buscó incansablemente? ¿Cómo es que alguien inocente decide pagar por el culpable pecador, transgresor de la ley? Parece sin duda esto una locura. Número 3. El poder de la cruz. No sé si usted pueda repetir conmigo: el poder de la cruz. En Primera de Corintios, ahí en el capítulo 1, el versículo 23 y 25, enseñan las Sagradas Escrituras y dicen de la siguiente manera: mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado, este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, aleluya, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, aleluya. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Mis amados, la muerte de Jesús en la cruz nos muestra a Dios encarnado en su momento más vulnerable. La humanidad que Él creó, con la facultad de decidir buscarlo o no, le dio la espalda. Entonces Dios se encarna
tomando forma humana y camina entre nosotros para ser llevado por los mismos seres humanos que intentaban salvar, quienes movidos por la envidia y el odio llevan a Jesucristo, Dios hecho humano, al momento de su mayor humillación, al ser clavado en una horrenda cruz. Esa era su misión. Las personas que llevaron a Jesús por ese camino no se daban cuenta que lo que ellos hacían, pensando que lo estaban haciendo pagar por las ofensas que había propiciado al sistema político en ese tiempo y religioso de esa época, era en realidad, escuche, el cumplimiento de un propósito eterno para salvar al mundo de las consecuencias del pecado y de las ataduras de Satanás. Jesús colgado de un madero, injuriado, escupido, desnudo, humillado, hermano, golpeado, sí, golpeado cruelmente, aun siendo inocente, sufriendo el castigo de toda la humanidad. El infierno pensó: hemos derrotado al Hijo de Dios. Aquel fue el día más oscuro de la historia. Desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, el diablo y sus demonios se regocijaron pensando que por fin habían matado a Dios. Dios por fin había sido vencido. No había otra forma de verlo. La madre de Jesús quedó con uno de sus discípulos cerca de aquella escena, observando cómo aquel al que un día había tenido en su vientre y le había alimentado en el tierno regazo de madre, aquel de quien el ángel había dicho que sería el Salvador, ahora agonizaba colgado de una cruz. María, su madre, no podía entender nada, solo recordaba la profecía que le dijo Simón cuando presentó a Jesús cuando era bebé, cuando era pequeño. En Lucas capítulo 2, versículo 35, podemos mirar esa referencia ahí. La palabra del Señor dice así, aleluya: y una espada traspasará tu misma alma. Y en ese momento el corazón de María estaba sintiendo, hermano, María estaba siendo, sin duda, estaba siendo atravesado por una cruel espada al ver a su hijo morir de una forma tan cruel e injusta. Fue tal agonía de Jesús, hermano, que un momento gritó: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Dios, hermano, debilitado y desamparado en la cruz. ¿Habrá existido en la vida terrenal de Jesús un momento de mayor debilidad? Sin embargo, hermano, fue en ese momento que Jesús estaba venciendo el pecado, estaba venciendo el infierno y estaba venciendo a la misma muerte. Aleluya. Jesús, en el momento de su mayor debilidad, ganó nuestra mayor victoria. Aleluya. El diablo estaba a punto de recibir su merecido. El poder del pecado sería para siempre vencido y la sangre de Cristo derramada en esa cruz. Cada gota que caía saldaba la deuda de una humanidad que estaba perdida en la miseria del pecado. Debido a aquel día en el que Jesús, Hijo de Dios, Dios encarnado, se encontraba en el momento de mayor debilidad, ganaba la mayor victoria, aleluya, venciendo a todos los enemigos del ser humano.
para darnos una oportunidad, hermano, amigo, de ser libres, verdaderamente libres de las consecuencias del pecado. Alabado sea el nombre de Dios, de las consecuencias de la muerte espiritual y del poder de las tinieblas. Este es el poder de la cruz. Jesús venció la muerte, venció el pecado y venció el infierno, aleluya, al pagar el precio de nuestro rescate. Y debido a ello, debilitado y muriendo, hermano, fue más que vencedor, exhibiendo públicamente a los principados y potestades clavados en la cruz nuestros pecados y triunfando sobre Satanás y el infierno en la cruz. En Colosenses capítulo 2 versículo 14 y 15, las Sagradas Escrituras nos dicen esta hermosa verdad: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Oh, mire esta verdad gloriosa. Anulando el acta de los decretos que había en contra de usted y mía, en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y dice el versículo 15, Colosenses 2:15, hablando las Sagradas Escrituras, sigue diciendo: y despojando a los principados y a las potestades. Escuche, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Santo, gloria a Dios. El mensaje de la cruz, hermano, puede parecer locura para algunos, y para otros puede ser un tropiezo por no poder comprender que Dios eligió pagar por nuestros pecados en la forma en que lo hizo. Solo aquel puede ver, hermano, solo aquel que puede ver la sabiduría y el poder de Dios en la muerte de Jesús podrá disfrutar de los beneficios de la salvación. Aleluya. Termino con esto. Cristo llevó nuestra pesada cruz, que nos era imposible cargar a usted y a mí, para que nosotros llevemos una cruz muy ligera. Es más, escuche, él dijo en Marcos capítulo 3, Marcos capítulo 8, versículo 34, dice las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, aleluya, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, aleluya. Cristo, iglesia amada, ya pagó el precio de nuestra salvación. Le hago recordar, no estamos aquí porque vamos a crucificar a Jesús. No, Él ya lo hizo por usted y por mí. Y hoy solo nos pide que llevemos, hermano, una cruz que es muy ligera en comparación de la de Él. La cruz del verdadero cristiano. El sufrimiento que a veces implicará poner nuestras vidas, hermano, al servicio de los demás, sufrir las afrentas de los que, hermano, no han conocido al Señor, perdonar al que nos ofende, orar por nuestros enemigos y morir a nuestros deseos y sueños personales para vivir los propósitos y sueños de Dios para nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Estás dispuesto a llevar cada día la cruz? ¿Estás dispuesto a llevar cada día, hermano, la locura de la cruz? Recuerda algo: para muchos es locura, pero hay poder en esa locura, la locura de la cruz. Quiero terminar, hermano, haciendo una oración por usted y por mí. Quiero decirle, hermano, que si usted necesita, hoy es el día que el Señor ha hecho para usted. Jesucristo ya murió en la cruz del Calvario por ti, por ti, por ti, por los que estamos en esta hora aquí en el santuario. Dios te ama. Yo quiero terminar haciendo una oración por los que nos están mirando en diferentes lugares de aquí de la República, en diferentes lugares allá en Estados Unidos, en California, en Texas, en Florida, en Nueva York, en otros estados, en otros países. Hermano, hay poder en esa locura que para algunos es la locura de la cruz. Hay poder en esa cruz. Gracias a Dios por el sacrificio que Jesús hizo por usted. Incline su rostro y terminamos orando. Padre,
Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de escuchar este mensaje. Quizás muchos, Señor, el día de hoy están celebrando esa semana mayor con sus liturgias, con sus credos, con sus maneras de interpretar, Señor, y muchos quizás fuera del contexto bíblico. Pero Padre, hoy es el día para reflexionar. Queremos vivir una vida de limpieza, de santidad, de integridad. Queremos todos los días, como dijiste, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, aleluya, sacudirnos, quitar todo lo que estorba, tome su cruz cada día y sígame. Padre, sin duda que nuestra cruz es mucho, muy ligera, Señor, en comparación de la tuya. Pero, Señor, te damos gracias porque nos enseñas a hacer esto. Ayúdanos, perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Estamos escuchando, Dios, en este sermón, en este mensaje, que tú clavaste nuestras culpas, nuestras faltas ahí en la cruz y diste perdón. Padre, tu palabra dice: para que todo aquel que en él cree, en Jesús, ninguno se pierda. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Dios me lo bendiga. Le quiero recomendar el día domingo de resurrección temprano. Préndale ahí a Iglesia en Casa Tepeapulco, Hidalgo, y pueda usted mirar también el mensaje de domingo de resurrección. Que Dios me los bendiga a todos. Que la paz de Dios sea con usted.